Capital Sonoro. Ahora. Por primera vez, un ministro de Defensa y un comandante del Ejército Nacional reconocieron y pidieron perdón por una ejecución extrajudicial. ¿Dónde tuvo lugar este acto y por qué es importante? La alcaldía ha dejado de cobrar 10.000 millones de pesos en plazas de mercado. ¿Qué sucedió? Más de 17.000 personas retenidas en estaciones de policía y unidades de reacción inmediata. Uri se quedaría sin alimentación. ¿Por qué? Como Judy Marcela Rodríguez, de 30 años, fue identificada la mujer asesinada por su expareja sentimental en el barrio Marichuela de la localidad de Usme. ¿Qué pasó y qué va a pasar con este caso? Ahora, un podcast. Hola, soy Carolán Figueroa y esto es Ahora, un podcast. Y mi nombre es Nadia Orozco. Es miércoles 5 de julio de 2023 y aquí arrancamos con nuestro dato del día. Es muy probable que en algún momento de su vida usted haya tenido alguna discusión o pelea con algún vecino, porque hace mucho ruido. También, seamos honestos, es probable que usted haya sido ese vecino. Pero bueno, en Ahora quisimos hablar de la contaminación auditiva que se presenta en la capital. Y Esteban Bejarano estuvo investigando al respecto. Esteban, ¿qué encontró? Denos cifras, consecuencias a la salud y al tan anhelado por muchos orden público. Mejor dicho, ¿esto es un problema para la salud pública? Y si lo es, ¿qué tan grave? Nadia, bueno, encontré que durante el 2022 el 61% de ciudadanos se encuentran insatisfechos con el nivel del ruido que hay en la ciudad. Los estratos 1 y 2 son quienes más cuentan con esta percepción, con un 64%, seguido de los estratos 3 y 4 con un 60%, según la encuesta de percepción ciudadana realizada por Bogotá Cómo Vamos. La fuente de ruido que generó mayor molestia fue el tráfico terrestre con el 46,2%, seguido del pregoneo con un 34,4%. Suba, Kennedy y Engativá son las localidades donde mayor número de situaciones, peleas y temas de convivencia se han presentado precisamente por el ruido. Según expertos, las consecuencias a la salud, como usted me lo preguntaba, es que puede generar interferencia en el sueño y descanso de las personas, también generar ansiedad, estrés y en algunos casos comenzar a tener problemas auditivos. En el año 2022, en la población adulta, es decir, en las personas de 18 a 64 años, en un 22,1% presentaron alteración en la salud, posiblemente relacionada con la exposición a ruido. Lo que quiere decir que sí se ha convertido en un tema de salud pública, aunque no se vea con tanta preocupación. Sí es importante que se le preste atención al exceso de ruido y precisamente a la contaminación acústica. Asimismo, el ruido ha afectado la convivencia en varios sectores de la ciudad, como lo hemos venido hablando, pues según cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, en lo que va corrido del año, en los meses de abril y mayo se recibieron más llamadas a la línea 123 para quejarse por ruido, y mayo solamente presentó un aumento del 4,1% con respecto al mismo periodo del año anterior. Aprovecho para comentarles que en la página web de Capital hay un mapa interactivo, un juego para que puedan identificar en qué localidad se realizaron cuántas llamadas. En Bogotá se ha establecido que el máximo permitido para el ruido son en el día 65 decibeles y en la noche 55 decibeles, lo que quiere decir que si se comienza a sobrepasar este límite, pues ya se está generando un exceso de ruido. En Colombia no existe una norma que indique cuáles son los estándares de máximos permisibles para los vehículos. Sin embargo, los bares y las discotecas deben estar dentro de los estándares que mencionamos anteriormente, y pues se está proyectando una ley para que esté centralizado todo el tema del ruido, las normas, las leyes, que sí y que no en Colombia, precisamente para tomar riendas en este asunto. Vamos ahora, en Ahora un podcast, con las noticias de hoy. El pasado lunes 4 de julio, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y Luis Mauricio Espina, comandante del Ejército, pidieron perdón a la familia de Alex Fabián Vargas Hernández
un joven asesinado y presentado como baja en combate en 2008. Laura Chambueta, ¿dónde o en qué contexto sucedió este reconocimiento? El acto de perdón tuvo lugar en el Museo Nacional de Bogotá y se dio por orden del Consejo de Estado, el cual condenó en 2018 a la Nación por la ejecución extrajudicial de Fabián Vargas. Además de Iván Velázquez y Mauricio Espina, al evento también asistieron la mamá de la víctima, Ilva Hernández, y su hermana, Diana Vargas, quienes hablaron durante este acto exaltando todo el dolor que han sentido durante estos 15 años por la pérdida de su familiar. También quiero recordar que esto ocurrió en el marco de una diligencia judicial de la JEP que se llevó los pasados 27 y 28 de junio en Dabeiba, donde 8 militares en retiro, imputados como máximos responsables de ejecuciones extrajudiciales en este mismo municipio de Antioquia, en Dabeiba, reconocieron su responsabilidad ante estos crímenes. Vale, Laura, pero ¿quién era Alex Fabián Vargas Hernández y qué fue lo que le pasó? Fabián Vargas era un joven de 25 años que vivía en Tunja y trabajaba como auxiliar de despacho en los buses y a veces hacía el aseo en un piqueteadero ubicado frente a la terminal de esta ciudad. Durante la intervención del ministro de Defensa, este relató que Fabián fue visto por última vez el 30 de julio de 2008 y el 1 de agosto fue visto junto a otro grupo de jóvenes y a un sujeto conocido en el sector por ofrecer trabajos bien remunerados en otras zonas del país. Después de la desaparición de Fabián por varios meses y de su respectiva búsqueda insaciable, la familia dio con el cuerpo del joven el 23 de noviembre de 2008. Ahí se enteraron pues que Alex Fabián había sido asesinado y presentado como una baja en combate hacia las líneas del ELN, supuestamente, esto por parte del Ejército Nacional, específicamente por militares del Pelotón 3 de la Compañía Alazán, adscrita al Grupo de Caballería Mecanizado número 1, General José Miguel Silva Plaza. Este crimen ocurrió en el corregimiento de Susa, ubicado en el municipio de Ongaza, en Santander, en el 2008. Ok, muy valioso la labor de la familia, no descansar en buscarlo. ¿Qué dijeron el ministro de Defensa, Iván Velázquez, y el comandante del Ejército, Luis Mauricio Espina? Por parte del ministro de Defensa y del general Ospina, ambos pidieron disculpas públicas y pues ante la familia Vargas Hernández. También reconocieron que la muerte de Alex Fabián no ocurrió en el marco de una confrontación armada contra grupos al margen de la ley y textualmente por parte del ministro dijo que fue un abuso del poder de las armas entregadas para la defensa de los derechos de los colombianos. Asimismo, pues el jefe de esta cartera anunció que este será el primero de muchos actos así, donde se pida perdón ante los familiares de las víctimas de los mal llamados falsos positivos. Bien, Laura, ¿por qué este tipo de reconocimientos son tan importantes? Primero, porque es un acto de reconocimiento y de reparación hacia los familiares de las más de 6.000 víctimas de ejecuciones extrajudiciales a nivel nacional. Reiteramos que es la primera vez que un ministro de Defensa en su cargo pide disculpas públicas por estos actos, así sea que en el año en el que ocurrieron, pues Velázquez no fuera el jefe de esta cartera. Esto implica también que el Estado está buscando las formas de reparar a las víctimas del conflicto armado. Ante esto, Ana María Rodríguez, la directora de la Comisión Colombiana de Juristas, quienes han estado llevando la defensa de la familia de Fabián Vargas, dijo lo siguiente. Es de una manera que estas instituciones estén aceptando y poniéndole la cara a las víctimas por las violaciones a derechos humanos que cometieron en el pasado, pero además porque esto envía un mensaje muy fuerte al resto de la institucionalidad sobre la no tolerancia y el rechazo a este tipo de conductas, tanto en el pasado como en el futuro. Seguimos con más noticias. La alcaldía de Bogotá ha dejado de cobrar 10.000 millones de pesos en plazas de mercado. Cristian León nos va a explicar bien por qué está pasando esto. Hola, muchas gracias. Bueno, esto tiene que ver con una cartera vencida por usar módulos y puntos comerciales que administra el Instituto para la Economía Social, más conocido como IPES. ¿Qué pasó? Pues la Contraloría de Bogotá identificó que este instituto tiene explotación económica exactamente de 1.493 módulos y espacios comerciales y, como lo dijiste muy bien, estaba dejando de cobrar ese dinero, pero esto viene ya de otras administraciones. Cristian, ¿y dónde se ha dejado de cobrar ese dinero? Bueno, se identificó que donde el IPES, y tenemos que decir presuntamente, no ha realizado oportunamente los cobros son
la Carlos Restrepo en Fontibón, el 7 de agosto y Plaza de Kennedy. Y esas son las principales, pero también hay otras que se han identificado. ¿Y qué dice el IPES? Bueno, el IPES nos respondió que esa cartera a la que hace referencia ese informe de la Contraloría es una problemática histórica. En otras palabras, eso viene de atrás, eso no lo inicié yo, sino que viene de tres administraciones en Bogotá. Fueron lo que indicó el IPES, que ellos han trabajado para disminuir esa cifra que se ha dejado de cobrar, pero que el problema ya existía desde antes. Entonces, ¿cuál es el hueco? Es decir, ¿cómo llegamos a esa cifra de los 10.000 millones? Bueno, aquí sí está la, entre comillas, y digámosle así, carne de toda esta denuncia y de todo lo que está pasando. Según el IPES y lo que dice esta entidad, es que inicia en la administración de Gustavo Petro, cuando él era alcalde de la capital. Entonces, él tuvo unos cobros de 4.000 millones y se incrementaron 67%, porque cuando él inició su periodo eran de 6.000. Entonces, le agregamos esos 4.000, nos da la cifra de 10.000. Adicionalmente, que los cambios porque tuvo cinco directores de esta entidad, cinco directores del IPES, también fueron generando esa bola de nieve para que se descuidaran los cobros. Ahora, pasamos a la siguiente administración, que es la de Enrique Peñalosa, en donde sí hubo solo una directora del IPES, María Gladys Valero, y ahí ellos indican que se logró una disminución del 21% en esa falta de cobros que se hacían. Y lo que nos dicen es que en la actualidad lo que ha variado es un 9%, es decir, el menor margen de estas administraciones entre comillas, lo ha tenido la actual, sin embargo, no ha podido resolver esa problemática. Aclararon que el 50% de esos 10.000 millones de los que hablamos al principio corresponden a una cartera desde hace 5 años y que el resto, pues ellos lo han tratado de minimizar, pero claramente, ¿qué pasó? La Contraloría dijo, bueno, chévere que lo hayan tratado de minimizar, pero como no ha pasado, ingresó a las oficinas y pidió toda la documentación y continúa en la revisión de estos cobros, que por supuesto es una cifra altísima, 10.000 millones de pesos, que pues tienen que salir de algún lado y si nos vamos atrás el tiempo, pues es muy complicado cobrarlos, entonces ese es el verdadero chicharrón de esta vaina, que en este momento va a ser muy difícil recuperar ese dinero. Gracias, Cristian. Ahora pasamos a nuestra siguiente noticia. Un informe de la Defensoría del Pueblo advierte que a partir del próximo 31 de julio, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, conocida como USPEC, no entregará más alimentación a más de 17.000 personas retenidas en estaciones de policía y unidades de reacción inmediata, URI. Mauricio Pichot, ¿cómo así? ¿Por qué puede pasar esto? Buenas tardes. En efecto, son más de 17.000 retenidos en estaciones de policía del país, así como en unidades de reacción inmediata, conocidas como URI, los que se quedarían sin alimentación a partir del 31 de julio. La situación obedece a que hasta estos momentos es la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, conocida como USPEC, la que se ha encargado de suministrar la alimentación a todas estas personas, que debe ser proveída por las alcaldías y por los departamentos, es decir, por los alcaldes de los municipios y por los gobernadores. Vale, pero ¿qué dice la ley al respecto? La ley dice eso precisamente, que son las gobernaciones y las alcaldías municipales los encargados de suministrar la alimentación a estas personas. Lo que sucede es que de manera arbitraria e improvisada ha sido asumida por el USPEC en virtud de las circunstancias en que se producen las capturas y retenciones de estas personas. Estas instalaciones no están adecuadas para que permanezcan allí ni durante meses, ni mucho menos durante años, situación que ocurre y por lo que en esas mismas circunstancias la USPEC asume de manera autónoma el suministro de la alimentación para estos retenidos. Ok, entonces el asunto es que se quedan retenidos más tiempo del que deberían estar ahí. Pero, ¿qué dice o cuál es el llamado del defensor del pueblo, Carlos Camargo Asís? Correcto. El llamado que ha hecho el defensor del pueblo, Carlos Camargo, a la llamada institucionalidad, entre ellas la Procuraduría General de la Nación, es que se llegue a un acuerdo para que, de acuerdo con la ley, valga la redundancia, estos suministros de alimentos sea asumido por quien tiene que ser asumido, las alcaldías y los departamentos. El informe de la Defensoría del Pueblo revela también
que hay un hacinamiento en esas instalaciones, en esas URI, en esas estaciones de policía, del 124%. Hay más de 22.600 personas retenidas en esos momentos. 1.534 están condenadas y 21.125 están imputadas por la presunta comisión de algún delito. Mauricio, ¿qué otras cosas dice el informe de la Defensoría? Dice que esta es una situación delicada, es una especie de bomba de tiempo, aunque no lo dice en esos términos, pero sí lo advierte en la medida en que se están vulnerando los derechos de las personas retenidas, y cuando estas personas comiencen a aguantar hambre, podía generarse una situación complicada de alteración del orden público en esas locaciones. Básicamente estamos hablando de un síntoma más que de una enfermedad. Lo que hay detrás es mucho más grande. Muchas gracias, Mauricio, por toda esta información. Con mucho gusto, un saludo muy especial. Seguimos con nuestra siguiente noticia del día. Como Judy Marcela Rodríguez, de 30 años, fue identificada la mujer asesinada por su expareja sentimental en el barrio Marichuela de la localidad de Usme. Melissa Guevara, ¿qué fue lo que pasó con este caso? Pues su expareja habría llegado a la vivienda supuestamente para hablar y pedirle una oportunidad, pero ella se negó. De acuerdo con los familiares, el hombre le pidió un vaso de agua y cuando lo recibió lo quebró y a la fuerza le metió los vidrios a la boca, luego la golpeó y la ahorcó hasta quitarle la vida. También, según las autoridades, el sujeto la habría estrangulado frente a los ojos de sus hijas, presuntamente por no querer regresar con él. Las niñas tienen 6 y 8 años. Melissa, ¿a qué se dedicaba Judy Marcela Rodríguez? Cuéntenos más de ella. Ella era madre soltera, realizaba labores de aseo en un colegio público de Usme. Además, se encontraba estudiando una carrera tecnológica y estaba a punto de graduarse. Justamente hoy, 5 de julio, era la fecha de su grado. ¿Qué se sabe del feminicida? Pues tras el crimen, el asesino de Judy Rodríguez se intentó suicidar y afirmó que sufre de problemas mentales. La policía lo capturó y fue internado en el hospital de Meissen por el intento de suicidio. Ahora, pues el proceso judicial, digamos que es complejo de resolver, pues porque el acusado menciona que no estaba en sus 5 sentidos al cometer el asesinato. Un caso más para la cifra horrorosa de este año 2023, pero cuéntenos qué sigue en este caso y qué se puede esperar. Con la afirmación de que sufre de problemas mentales, podría ser esta su estrategia de defensa para evitar que lo procesen por feminicidio. Deberá ser entonces un perito psiquiatra quien determine el grado de incapacidad al momento de cometer los hechos, pues porque a la fecha el asesino sigue en un centro asistencial bajo custodia policial. Así que la fiscalía deberá ser quien reúna todos los detalles, las pruebas y los partes médicos para que el feminicidio no quede en impunidad. Gracias. Bueno, esto es un relato de horror y ya nos está pasando demasiado seguido. Por favor, recordémosle a la audiencia a qué canales puede acudir una mujer que esté siendo víctima de violencia de género. Es así, ya los feminicidios están volviendo casi que el panorama que están viviendo las mujeres, porque es el punto máximo de violencia. Así que si una mujer está siendo víctima de violencia de género o de pronto conoce a alguien y no se atreve a denunciar, pues se puede comunicar a la línea púrpura en Bogotá, que es al 01-8112-137, ese es un número gratuito, o al WhatsApp 300-755-1846, a la línea nacional que es 155, por supuesto la Policía Nacional, que es la línea de emergencias 123, y a la línea de la Fiscalía General 122. Esta línea es para presentar denuncias de violencia intrafamiliar, violencias basadas en género y violencia sexual. Gracias, Melissa. Ahora vamos a nuestro repaso noticioso relámpago. No se vaya sin saber las siguientes noticias.
Ayer martes por la noche un camión se estrelló contra 3 vehículos, dejando desafortunadamente una persona muerta y 5 heridas. La vía estuvo cerrada por varias horas. Una de servicio. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá sigue con las obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución en la capital y en el municipio aledaño de Soacha. Mañana, jueves 6 de julio, el turno es para varios barrios de las localidades de Chapinero, Suba, Fontibón, Puente Aranda, Ciudad Bolívar, Bosa y Engativá, lo que significa que tendrán cortes en el servicio de agua. Las obras empiezan en Fontibón y Puente Aranda a las 7 de la mañana y en Chapinero, Suba, Ciudad Bolívar y Bosa a las 10. En ambos casos, el corte puede ser de 24 o 28 horas. En Engativá arranca a las 9 de la mañana, pero este solo será de alrededor de 6 horas. Revise si su barrio se verá afectado y prepárese. Una de seguridad. Por redes sociales están circulando algunos videos que muestran una serie de pancartas alusivas al Frente 53 de las FARC, Edison Romaño. El mensaje que muestran dice algo como Frente 53 Edison Romaño, 50 años de lucha por la paz y los cambios. La Policía Nacional dijo que estaban investigando la proveniencia de las pancartas y buscando a los responsables, aunque aseguraron que este grupo no tiene presencia física ni en Bogotá ni en la región amplia del Sumapaz. Otra más de seguridad. El pasado sábado, 1 de julio, fueron asesinados un hombre de 59 años y su hijo de 15 cerca a un montallantas en el barrio Rincón del Lago, perteneciente a la Comuna 4 del vecino municipio de Soacha. Otro joven de 20 años y de la misma familia resultó herido y sigue con pronóstico reservado. La Policía Metropolitana del municipio capturó a 2 hombres que al parecer están involucrados en el crimen y que harían parte de la banda delincuencial Los Paisas, dedicada a la venta de drogas y responsable de varios asesinatos, no solo en Soacha, sino también en varios barrios de Bogotá. Ahora es más que tele. Recuerden que ya tienen dando otros componentes en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Además, busque Capital Político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura. Tampoco se pierda nuestro podcast de música que se llama así, nuestro podcast de música que es sobre música. Y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. Este podcast es producido por Andrés Villamil, la escritura está a cargo de Santiago de Narváez y Juan Pablo Conto y la edición a cargo de Cian Bernardo González. La dirección de los periodistas del sistema ahora está a cargo de Andrés Páramo, la de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la de Sistema Informativo ahora a cargo de María Paula Martínez. Nos reencontramos mañana jueves a las 6 p.m. para un nuevo episodio de este podcast. El autoproclamado oráculo Google afirma que mañana tendremos una máxima de 20 grados con un 30% de probabilidades de lluvia. No termina el día sin